es el que voy a compartir hoy con usted, que le he puesto por nombre el misterio del jardín del Edén. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, dame espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Quita de mis sentidos toda turbación, todo extravío, y hazme entender los misterios de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Le puse por nombre el misterio del jardín del Edén, y como subtítulo le puse la idea de Dios. Todo el mundo diga conmigo: la idea de Dios. Cuando hablamos de idea, hay algo que me preocupa, porque la sociedad está siendo gobernada por hombres y mujeres muertos. ¿A qué me refiero? Me refiero que ideas como teologías, religión, imperialismo, socialismo, democracia, monarquía, tenían que ver con ideas de hombres que fue transmitida generación tras generación. Es más, me atrevo a decir que la idea incluso a veces es más poderosa que la misma muerte, porque una persona quizá ya no vive, pero sus ideas pueden pasar de generación y de una cultura a otra cultura. Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos con ideas de nuestros padres, ideas que nos cultivaron, que nos enseñaron, que nos transmitieron. Incluso no es la misma cultura quizá en Europa que en Latinoamérica, en diferentes lugares, porque digan conmigo: las ideas tienen autoridad para someter, dirigir o transformar. Y yo quiero hablarle de la mejor idea de Dios. Yo quiero que me preste atención, por favor, los próximos minutos. Y mire, yo sé que este mensaje usted tiene que escucharlo 2, 3, 4, 7 veces, porque no son de los mensajes que, wow, me la pasé bien, No, son de esos mensajes que uno tiene que estudiar, profundizar y amar más la palabra de Dios. Digan conmigo: las ideas tienen autoridad. Y mire esto: la idea del hombre fue la religión. Nunca fue la idea de Dios una religión. Dios nunca trajo una religión. Es más, me atrevo a decir que muchos cristianos han malinterpretado a Jesús al verlo como el fundador de una religión. Usted sabe que Jesucristo no trajo una religión, Jesucristo trajo reino. Digan conmigo: reino. Por eso usted va a entender desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis que la idea de Dios era que el hombre gobernara en la tierra. Digan conmigo: gobernar en la tierra. Era interesante porque aquí tengo apuntado algo. Hemos reducido el mensaje de Jesús que sea un plan escapista para llegar al cielo y ser librado de los dolores de un infierno atormentador. Hoy en día las religiones siempre te van a querer presentarte solamente el cielo, descuidando lo que Dios te otorgó aquí en la tierra. Y no quiero que me malinterprete, pero la idea de esto es que usted pueda entender la idea de Dios, que Dios le dio tierra al hombre para que gobernase en la tierra. Cuando la Biblia habla en Génesis capítulo número 1 versículo 27, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo creó. ¿Para qué lo creó? Para fructificar, para multiplicar, para juzgar la tierra, para llenarla, para enseñorearse. En pocas palabras, el propósito, la idea de Dios es que Dios puso al hombre en la tierra para que ejerza autoridad. Digan conmigo: ejerza autoridad. Es por eso que la religión siempre va a querer sustituir el reino de Dios. ¿Qué es la religión? La religión es querer hacer las cosas con tus propias fuerzas. La religión es darte el mérito de que todo lo que tienes es por ti. La religión siempre va a querer llevarte al cielo y que descuides lo que Dios te ha otorgado aquí en la tierra. Por eso présteme mucha atención. Digan conmigo: porque Dios tiene una idea, una meta original para conmigo y mis generaciones. Y mire esto: la Biblia habla que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó a traer orden a la tierra, comenzó a separar la luz de las tinieblas, comenzó a separar las aguas de la tierra. Y me encanta porque dice la escritura que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Digan conmigo: huerto del Edén.
Es interesante que Jesús, Dios mismo, no utilizó el método que utilizan todos hoy en día, lo que es la guerra, lo que es la intimidación, lo que es quizá subyugar a la humanidad para poder gobernar. ¿Sabe cuál fue la idea de Dios? La idea de Dios era que el hombre gobernara desde un ambiente de paz. Porque todo el mundo sabe que levante la mano a quien les gustan los jardines. Y cuando llega, ¿qué es lo que le transmite un jardín? Paz. Dios puso al hombre, primero preparó el paraíso, el Edén, y puso al hombre en el jardín en un lugar de paz para que pudiera gobernar. Y el hombre hace todo lo contrario. Ahora el hombre lo que hace es quiere gobernar desde imponer algo, desde dictaduras, desde algo de guerras, destrucción, enfermedades, bombas, bombardeo. Esa no fue la idea de Dios y no ha sido y no será la idea de Dios. Jamás Dios utilizó la fuerza. En pocas palabras, la idea de Dios era que el hombre gobernara. Digan conmigo, desde un jardín. Acompáñenme a su Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 36, versículo 34. Aquí está en la pantalla para que no perdamos tiempo. Dice así: y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Dígalo eso con entendimiento. Ha venido a ser como el huerto del Edén. Dígalo. Ahora léalo con entendimiento. Ha venido a ser como el huerto del Edén. Dígalo otra vez. Ha venido a ser como el huerto del Edén. Y continúa diciendo: y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están ahora fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté. Digan conmigo: y plantó Dios. Y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Quiero profundizar en esto. Hay tres tipos de Edén, tres dimensiones de Edén. Si usted entiende esto, va a poder captar más rápido el mensaje de hoy. Hay un Edén que es el Edén físico, el Edén terrenal. Este fue el que habla la Escritura. Algunos teólogos o expertos dicen que el Edén estaba en la zona de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque hablaban acerca de ríos, de los 4 ríos, de los ríos que tenían que ver con ciertas ubicaciones geográficas. Pero escuche esto: hoy en día nadie sabe dónde está el huerto del Edén físicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia sí enseñó. Usted sabe que Dios formó al hombre, hizo la tierra, pero el hombre pecó. ¿Y qué hizo Dios? Dice que era tanto el pecado de la humanidad que Dios mandó un diluvio. Y como mandó un diluvio, se volvió a hacer todas las cosas de la tierra. Eso lo puede encontrar en Ezequiel capítulo 31, 18. Pues derribado serás con los árboles de Edén en el profundo de la tierra. Entonces, por eso muchos teólogos no saben específicamente dónde está el huerto del Edén. Pero diga conmigo: pero hubo un huerto físico. Porque la Biblia no miente. Entonces, si hay un Edén físico, en pocas palabras, también existe un Edén celestial. Apunte: segundo Edén, Edén celestial. Lucas capítulo 23, 43, lo leemos, 1, 2, 3. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso que la palabra Edén, su etimología, su raíz significa paraíso. Cada vez que usted vea paraíso o huerto de Jehová, se refiere al huerto del Edén. Mire, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 3. El apóstol Pablo hace una declaración y dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Digan conmigo: paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Mira Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¿En dónde está? En medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios no está en los cielos. Es un tema para otro día. Está sobre todos los cielos. Pero bueno, es un tema para otro día. Cuando la Biblia dice ora a tu Padre que está en los cielos, simplemente tiene que ver para una dirección. Pero hay muchísimos versículos que dice que Dios está sobre los cielos, sobre todos los cielos. Pero bueno, es un tema para otro día. Digan conmigo: Edén terrenal, Edén celestial. Pero hay algo que le quiero explicar, que es el Edén espiritual. La Biblia habla que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si usted quiere entrar en los misterios de la Escritura, si usted quiere conocer la mente de Dios, si usted quiere entender la idea de Dios, tiene que entender su naturaleza primero. Hay gente que quiere interpretar la Biblia sin entender la naturaleza de Dios, y lo único que va a encontrar son discrepancias, y no va a poder tener acceso a los misterios espirituales. ¿Por qué? Porque aquel que no entiende la naturaleza de Dios, la misma palabra lo rechaza a él, no él a la palabra. Por eso la Biblia habla en Juan capítulo número 4: Dios es espíritu, y todos los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Digan conmigo: Dios es espíritu. Usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Está conmigo? Entonces, así como hay un Edén terrenal, hubo un terrenal, hay un Edén celestial, un paraíso en los cielos. También hay un Edén espiritual. El mismo texto que hablamos, Ezequiel 36:35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Estaba hablando que iba a reconstruir al pueblo de Israel. Algo terrenal que estaba desértico, que estaba asolado, va a ser como el huerto del Edén. Y mire, póngame esta imagen por favor. Miren la imagen del huerto. La idea de Dios es que el hombre estuviera en un huerto, que hubiera fruto, que tuviera paz, que hubiera esos lugares verdes. Digan conmigo: verdes. No sé si usted sabía esto, pero los colores tienen que ver con el corazón de Dios también. Cada color tiene un símbolo. Por eso, ¿a alguien de aquí les gustan los bosques? A mí me encanta el bosque. Yo cuando estoy muy cansado, estresado, me voy con mi esposa. Siempre rento una cabañita 2-3 días en un bosque, y me genera paz, porque está en tu ADN siempre estar en el huerto del Edén. Este era el diseño de Dios, que hubieran frutos, para que fuéramos, dice, los lugares desérticos. Ahora pónganme el lugar de desierto. El problema de muchos cristianos es como no se les ha revelado lo que es vivir en el huerto del Edén. Viven así, viven en lugares desolados, en lugares desérticos, donde hay enfermedad, donde hay cáncer, donde hay amargura, donde lo que tú siembras no te produce. Oras y sientes que no escuchas la voz de Dios. Sientes que cada mañana que pasa, cada negocio que emprendes no te fructifica. Trabajas con el sudor de tu frente, te esfuerzas, eres excomulgado, porque viven en un desierto. Pero eso no era la idea de Dios. ¿Qué significa Edén? Edén significa, hay una palabra en hebreo que es Edná. Esta palabra Edná significa paraíso, el jardín de las delicias. Póngame el jardín de las delicias. El jardín, el Edén, significa un lugar de sobreabundancia. 2025, Dios habló en nuestros corazones que va a ser no abundancia, va a ser sobreabundancia. La idea de Dios, y agárrese con lo que le voy a decir: el 2025 no será el único año de la sobreabundancia. No, el 2025 es el inicio de una sobreabundancia, que algo que nunca va a parar en su vida. Pero tiene que comenzar un punto de partida, y ese es el 2025. Porque la idea de Dios era el que el hombre pudiese gobernar desde un jardín. Espiritualmente, ¿qué significa el jardín? Significa atmósfera. Significa un espacio donde está la presencia de Dios. Significa lugar muy agradable en el que se está a gusto. No me lo quiten por favor. Y se es feliz.
Significa el huerto del Edén un jardín fértil. Toda semilla que siembras te va a fructificar. Ninguna de las semillas se quedarán sin fruto. ¿Qué significa espiritualmente el Edén? Significa un lugar delicioso y tranquilo con manantiales que fluyen y hay abundancia de fertilidad. En pocas palabras, el huerto del Edén espiritual significa jardín de la sobreabundancia. Usted sabe, Dios es tan impresionante, porque lo que hizo Dios cuando formó el huerto del Edén, cuando formó el paraíso, el jardín en la tierra, dice que Dios puso al hombre en el centro. Digan conmigo, en el centro. Cuando hablamos del centro, hablamos de un equilibrio, hablamos de gobernar, hablamos de autoridad. Fuiste puesto en el centro, en un lugar estratégico para poder observar, supervisar lo que Dios había otorgado al hombre. Escúcheme, en la idea de Dios es que el hombre no sembrara. La idea de Dios desde un principio es que Dios sembraba, cultivaba y los hijos cosechaban. La idea de Dios es que el hombre tuviera felicidad, tuviera gozo, tuviera paz. Escuche, que no se afanara por qué iba a comer. ¿Cuántos árboles había en el huerto del Edén? Wow, muchísimos. Wow, me sale así como el del meme, ¿no? Muchísimos. Habían tantos árboles. ¿Cuántos frutos había? Yo le hago la pregunta: ¿usted cree que los frutos del huerto eran pequeños o eran grandes? Imagínese que usted tenga, el hombre no se iba a preocupar por estar sembrando, trabajando. No, el hombre solamente iba a extender su mano. Por eso la mano representa dar y recibir. Pero el hombre fracasó. Y dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre entró la muerte, entró el pecado y asimismo la muerte, por cuantos todos pecaron. Y por causa de Adán y Eva, usted sabe la historia, que la serpiente se metió y comenzó a seducir a Eva. Eva cae en el engaño de la serpiente. Y dice 2 de Corintios que los sentidos de Eva fueron extraviados. Y cuando la serpiente habló, trajo confusión. Dice que vio con delicia, con buenos ojos, el árbol que Dios le dijo que no tenía que comer. Lo curioso es que dice la escritura que todo árbol era bueno y era delicioso. Cuando Satanás viene a tu vida, siempre te va a tratar de quitar el enfoque, la meta original, y que deje, ahora que veas lo que era malo, lo puedas ver bueno, y lo que era bueno lo tengas que ver malo. Muchas personas dentro de la iglesia han escuchado tanta la voz del enemigo, tanta la voz de la serpiente, que ha confundido y dice: tengo que comer de este árbol aun cuando Dios ya me lo prohibió. Y por eso son seducidos en la iniquidad y en el engaño y en el pecado. Y usted sabe la historia, que Adán y Eva, por causa de la desobediencia, ¿cuál fue la primer consecuencia? Génesis capítulo 3 versículo 16. Cuando ellos desobedecen, dice la Biblia que Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Parte de dar a luz con dolor fue una maldición que vino desde el origen por causa de no obedecer a Dios. La segunda consecuencia que encontramos cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Génesis 3:17. Lo leemos 1, 2, 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escuche, cuando peca Adán y Eva, la segunda maldición, la consecuencia que vino es: la tierra no te va a producir. Y esta maldición sigue estando vigente para aquellos que no han entendido la gracia de Dios. Hay personas que siembran mucho pero cosechan poco. Hay personas que van de tierra en tierra, en tierra, en tierra, y no les puede fructificar. Pero esa no era la idea de Dios.
Tercer consecuencia que yo encuentro en la Biblia por causa del pecado de Adán y Eva. Génesis 3:18, ¿qué dice? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Y qué es lo que dice después? La tercera consecuencia por causa del pecado de Adán y Eva es que vas a trabajar con demasiado esfuerzo. Y vas a ver a cristianos que trabajan 24 horas, 3 días sin dormir, 5 días, y para producir poco. No era la idea de Dios. Hoy en día cristianos no han entendido que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que gobernase desde un ambiente de paz, que solamente extendiera su mano, pudiera recibir. Pero por causa del pecado, dice, ahora con el sudor de tu frente vas a recibir la recompensa. Y vas a ver a cristianos con estados de esclavitud y servidumbre. Adoran bien, sirven en iglesia, diezman y ofrendan, pero el diezmo que traen al altar es un diezmo que lo pagaron cada segundo. Y esa no era la idea de Dios. Digan conmigo, no era la idea de Dios. Te toparás con hombres como Jacob. Miren esto. Jacob enriqueciendo a su suegro, mas él no podía enriquecer. Eres bueno haciendo dinero, pero para otros, y no puedes producir para ti. Discúlpeme, pero eso no era la idea de Dios. Porque la Biblia habla que Dios hizo cabeza y no cola. La Biblia habla que nos hizo sentar en lugares celestiales con toda bendición celestial. La idea de Dios era que el hombre fuera cabeza, que gobernara, que ejerciera autoridad desde un ambiente de paz. Ten todo lo que necesitas. Es decir, lo que te estoy diciendo es que el huerto del Edén, el jardín, significa Dios ya sabe de lo que tienes necesidad y de lo que deseas antes de que se lo pidas. La cuarta consecuencia que veo por causa del pecado de Adán y Eva, no va a terminar triste, tranquilo, respire. Génesis 3:23, por causa del pecado lo leemos, 1, 2, 3. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Digan conmigo, fue excomulgado del jardín. ¿No se enoja conmigo? Hay gente que vive excomulgado del jardín. En la vida práctica, ¿cómo es? No tienes derecho a bendiciones. No tienes derecho ni permisos. Andas sin beneficios. Reprobado, sin derecho de hogar. Por causa del pecado del hombre, muchos cristianos no tienen ni casa donde vivir y viven como errantes y extranjeros. Esa no era la idea de Dios. El huerto era su casa, el huerto era su lugar, el huerto era el ambiente que Dios había preparado de antemano para que ellos pudieran disfrutar. Escúcheme, no es la voluntad de Dios que, ¿saben cómo se ve esto? Se ve como espiritual. Bueno, ¿cómo se ve en lo físico? Cuando hay algo espiritual así, te sacan de los templos, te expulsan de la iglesia, te expulsan del trabajo. Siempre estás pidiendo trabajo de un lugar a otro. Vas de ciudad en ciudad en ciudad. No puedes echar raíz. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no era la idea de Dios. La idea de Dios es que el hombre pudiese disfrutar, que tuviera tierra, esa tierra prometida, ese huerto. Y yo veo tantos pastores, ministerios que andan excomulgando a tanta gente y los andan maldiciendo. Te va a ir mal. ¿Sabe a qué me recuerda esto? Me recuerda cuando miren lo que dice la Biblia de Satanás. También Satanás fue excomulgado en el huerto del Edén. Ezequiel 28:13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura. Vienen todas las piedras. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, digan conmigo: profanaste tu santuario. Díganlo más fuerte. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse encina sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Escuche, Satanás estaba en el huerto. Había un huerto espiritual celestial. Estaba ahí, pero como él también fue excomulgado, Satanás se está encargando de que la iglesia no entienda el huerto del Edén. Porque Satanás dice: si yo no puedo estar, tampoco tú. Y yo me voy a encargar de que la gente no vaya al huerto del Edén celestial y ni siquiera vive en el huerto del Edén espiritual. Que sufra como yo sufrí. Y ves a la serpiente, que es una tipología de Satanás, y por causa sedujo al hombre y a la mujer, y excomulgado fue. Satanás hoy en día, él está buscando que tú no entiendas el huerto del Edén. Satanás hoy en día está buscando que tú no entres en esa dimensión. Satanás hoy en día ha metido religiosidad, legalismo, para que la gente piense que se tiene que ganar el cielo por sus obras, cuando no era la idea de Dios. ¿Voy bien? La quinta consecuencia que yo veo por causa de la caída del hombre, ahora Génesis capítulo 2, 15, mire, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Escuche esto, esa palabra labrar no se refería, miren, la raíz es esta, es una palabra en hebreo que es abad. Digan conmigo: abad. Esta palabra abad significa adorar, honrar, ofrecer culto, ministrar, servir y cultivar. Lo que le estaba diciendo Dios al hombre: labra la tierra, no estaba diciendo trabaja la tierra. Lo que estaba diciendo: adórame, vive agradecido con lo que yo he preparado para ti. Esa palabra cultivar, porque miren, labrar es preparar el suelo para sembrar, pero no era la orden de Dios para el hombre, porque Dios ya había sembrado, había cultivado. El hombre solamente iba a comer del fruto de lo que Dios había hecho. Entonces lo que le estaba diciendo, mira esta versión, palabra de Dios para todos, dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo que le estaba diciendo: he preparado un jardín. ¿Para qué? Para que tú puedas cultivar, puedas disfrutar, puedas ministrarme, puedas adorarme, que estés agradecido. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene que entender que toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, no viene por nuestra propia mano. Míreme aquí. El principio del diezmo, el principio de la ofrenda, el principio de los pactos y de las primicias, no es por una cuestión de ley, es por una cuestión de honor, de agradecimiento. Y el que más me preocupa es esta sexta consecuencia. Génesis 3:22, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, dígalo otra vez, ahora pues, que no alargue
su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Habían dos árboles que había puesto principales, uno del bien, de conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. El hombre tenía derecho a comer del árbol de la vida. El único que no podía comer era del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando toma del conocimiento del bien y del mal, dice Dios: no, ahora que no extienda su mano, vamos a quitarlo para que no participe del árbol de la vida. Y es el que más me preocupa. Y déjeme profundizar un poquito más. ¿Qué significa el árbol de la vida? Número uno, representa vida eterna y salvación. Y dijo Jehová, Génesis 3:22, he aquí el hombre, bueno, ese que acabamos de leer. Apocalipsis 2:7 dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que representa el árbol de la vida: salvación, vida eterna. Miren lo que dice Génesis 3:22. Vamos a leerlo porque es el principio. Dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Todos juntos digan lo que sigue. 1, 2, 3. Y coma y viva para siempre. En ese momento, como ya no podía participar, perdió la vida eterna. Lo corroboramos en Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando el hombre cae y peca, perdió la salvación, perdió la vida eterna. Mire qué significa el árbol de la vida. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Digan conmigo: sabiduría e inteligencia. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Escuche, iglesia, el hombre cuando fue excomulgado del jardín y que no podía comer del árbol de la vida, se le estaba privando de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuántos cristianos hoy en día les falta sabiduría para emprender? Les falta inteligencia, les falta ese discernimiento porque no han comido del árbol de la vida. Viven con temores, viven con su propia sabiduría. Sabiduría terrenal, sabiduría carnal. ¿Saben qué? Yo siempre explico esto. La palabra sabiduría en el griego es una palabra que se dice Sofía. Esta palabra Sofía es ver las cosas como Dios las ve. Cuando una persona no come del árbol de la vida, no puede ver como Dios ve. ¿Qué simboliza el árbol de la vida? El árbol de la vida, mire, simboliza Apocalipsis 22:2. ¿Ya se aburrió? ¿Ya se está durmiendo? 1, 2, 3. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Digan conmigo: sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ellos, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Escuche, ¿qué simboliza el árbol de la vida? Simboliza provisión, prosperidad todo tiempo y sanidad para otros. No era la idea de Dios que el hombre estuviese enfermo. No era la idea de Dios que el hombre tuviese pobreza. No era la idea de Dios que el hombre pidiese prestado. Al contrario, ofrecer. Digan conmigo: no era la idea de Dios. Curioso esto. Quiero que esto alguien, espero que entendido, lo agarre. Está diciendo que el árbol de la vida tiene 12 frutos. Uno para cada mes. Le voy a enseñar a orar. Usted sabe, usted tiene que aprender que sus lágrimas no mueven a Dios, lo mueve su fe.
Y usted puede orar. Hay gente que reza, pero no reza con una base bíblica. Tiene que orar con revelación. Usted tiene que ir y decirle a Dios: Padre, ¿me das el fruto del mes de marzo? Se lo voy a parafrasear. Padre, ¿me das el contrato de este mes? La Biblia habla en Mateo capítulo 6 que le enseña a Jesús a los discípulos diciendo: danos el pan nuestro de cada día. El pan se da diario, pero el fruto se da mensual por la cosecha. Lo que usted tiene que pedir, aparte de su pan, que es suplir su necesidad, el fruto tiene que ver con deseos, con anhelos. Usted tiene que orar: Señor, dame el fruto de este mes. ¿Por qué no he visto el fruto? Los contratos, los clientes, la abundancia. Deje de estar pidiendo: Señor, si tú quieres, si me quieres bendecir. O algunos nos escuchamos tan religiosos diciendo: si Dios quiere. Dile que está a tu lado: ya te descubrieron. Si Dios quiere. Míreme aquí: Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que estaba leproso? Si quieres, límpiame. ¿Quieres? ¿Y qué le dijo él? Quiero. La religión te va a decir: no eres apto para ser limpio. Y el que entiende el huerto del Edén dice: yo soy apto. El cierre es lo más importante. ¿Está listo? Cuando Dios me dio este tema hace 3 semanas, Dios me reveló algunas cosas, que es lo que le estoy explicando. No era la idea de Dios que el hombre viviese enfermo, en ruina, en pobreza, que seas excomulgado. Ni la idea de Dios es que hagas rico a otros, sino que tú seas prosperado. Pero la religión se ha metido hasta las entrañas en las iglesias, que la religión dice: tú sí y tú no, tú sí y tú no, tú sí y tú no. Y te comienzan a señalar. El primer hombre, ¿cómo se llamó en la tierra? Adán. Y la Biblia habla en 1 Corintios capítulo número 15. Dice que el primer Adán era terrenal, pero el segundo Adán era del cielo. El primer Adán era el alma viviente, pero el segundo Adán era espíritu vivificante. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Digan conmigo: Jesucristo. No, díganlo más fuerte, por favor. Escucha lo que le estoy diciendo. Anteriormente el hombre fue excomulgado por su desobediencia y por su pecado y por su iniquidad. Hoy en día Jesucristo le quitó el cerco al huerto del Edén espiritual, para que usted y yo tuviésemos abundancia, tuviéramos acceso a la prosperidad, a la paz. Lo que le estoy diciendo es que Jesucristo ahora vino a redimir el huerto del Edén. Es decir, que aunque no hay Edén físicamente, y aunque el Edén está celestialmente en los próximos años, el tiempo que Dios determine, escuche, hay un Edén espiritual que es Jesucristo mismo, que nos dio acceso para redimir tu bosque, para redimir tu paraíso. Es decir, toda la obra de Jesús te dio acceso para que pudieses tomar del fruto. Lo que te estoy diciendo es que cuando estaba en el huerto del Edén del principio, escuche, Satanás venció a un hombre, y un hombre tenía que vencer a Satanás. Por eso Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre, empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él cargó nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. El Cordero de Dios que ahora nos da acceso a poder tener acceso al huerto del Edén. Yo hago la pregunta: ¿qué es el huerto del Edén? El huerto del Edén es la atmósfera de la gracia. En pocas palabras, alguien que entiende gracia, alguien que entiende la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su sacrificio, cómo vivió, es el acceso, es la llave para que puedas tener acceso a los frutos. Lo que te vengo a decir es un poco incómodo, pero vengo a remover tu fe, vengo a remover tu idea. Deja de pensar que tienes que sembrar tú mucho, trabajar mucho. Aquel que está en la gracia, el Padre, Dios Padre, siembra, cultiva, y los hijos cosechan. La religiosidad siempre te va a llevar a ti a ganarte el amor de Dios, y jamás será así. Yo hago la pregunta: ¿qué hizo el hombre para merecer el cielo?
Ayúdame a predicar. ¿Qué hizo el hombre para merecer el cielo? Ay, ayúdame a predicar. ¿Qué hizo el hombre para merecer el cielo? ¿Qué te hace pensar que puedes hacer algo que te pierda, que pierdas el cielo? Rompen estructuras religiosas. Hay gente que quiere con esa idea, siembra. Sí, siembra, pero siembra en el huerto, en la gracia. A ver, si alguien cacha esto, le va a cambiar la vida. Escuche, hay semillas que te van a producir, porque la bendición se mide 100%. Las misericordias se miden 1000 por 1000, pero en la gracia es infinita. Lo que te estoy diciendo, que si tú quieres sembrar bajo la bendición, te va a fructificar 100 por 1. Y está bien, ¿sí o no? Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿sobre qué dimensión quieres sembrar? Ya vimos las consecuencias del hombre por causa de su pecado. Ya vimos que fue excomulgado. Escuche, aunque fue excomulgado, dice la escritura, que ahora en Jesucristo somos aceptos en el amado. Aunque la tierra te quiera rechazar, tú cargas un jardín, cargas un Edén. En pocas palabras, Jesucristo, el segundo Adán, quitó el cerco del jardín, nos dio acceso a todo el jardín. Es más, Jesucristo es el árbol de vida. ¿Acaso la Biblia no dice que Jesús, Juan capítulo número 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo aquel que en mí no lleva fruto? Lo que te estoy diciendo es que nosotros damos fruto no desde nuestra tierra, sino desde la tierra, sino desde Jesucristo. El mismo fruto de Jesucristo, el fruto comemos de Él, su victoria, su salvación, su prosperidad, su justificación, su liberación, su santificación, su reconciliación, su constitución, su dignificación. Todo viene por Jesucristo, 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 Jesucristo. Hay tanto que me gustaría decir. Y si los que estuvieron en el primer servicio se dan cuenta que fue diferente, ¿verdad? El de ahorita. Sí. ¿Qué representa el jardín del Edén? Usted tiene que entender esto. Representa, número 1, lugar de comunión. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3:8 que la voz de Jehová se paseaba por todo el huerto del Edén. Escuche esto, imagínese, estaba el hombre en el huerto del Edén y de repente escuchaba la voz de Dios: te amo. Y se pasaba la voz del huerto de Edén: ¿dónde estás? Y de repente: ¿ya comiste? ¿Ya descansaste? El huerto del Edén espiritual simboliza que tienes acceso a la voz de Dios en todo momento. No tienes por qué soportar ese silencio. Dios no quiere guardar silencio con sus hijos. Anteriormente había un velo que estorbaba para que la humanidad pudiera tener relación con Dios. Solamente había hombres consagrados, sacerdotes, que habían sido seleccionados por Dios para poder tener comunión con Él. Pero ahora Jesucristo se rasgó el velo. Lo que te estoy diciendo es que el jardín del Edén espiritual, cuando entiendes la gracia, tienes acceso a escuchar la voz de Dios en todo momento. Cuando te bañas, cuando vas al carro, cuando vas al trabajo, cuando estás en la calle caminando, cuando estás. Por eso la Biblia habla orar sin cesar. En todo momento ora, habla con Dios, porque lo que hace el jardín, la gracia, es: dice, hijo, tienes mi sangre, y mi sangre te da acceso a entrar a la presencia del Padre en todo momento. ¿Qué hace la religiosidad? Tú no eres digno. Tú sí, tú cumples el estándar, tú no. Cuando alguien menosprecia al hombre, menosprecia la sangre de Jesús en él. Que simboliza el huerto del Edén. Isaías 51:3 dice así, lo leemos todos juntos: 1, 2, 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, y cambiará su desierto en paraíso. Díganlo más fuerte: cambiará su desierto en paraíso. Más fuerte:
y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Vengo a decirle, la gracia le da plenitud, le da alabanza, le da gozo. La tristeza no va a estar contigo, la depresión y la ansiedad. Es Jesucristo mismo, que por su gracia tenemos paz, tenemos gozo. La amargura no puede tocar tu corazón. No puede haber cristiano triste. No que no lo haya, no debería, porque mi plenitud es Él. No estoy diciendo que no podamos pasar por momentos de tristeza. Hasta Jesús dijo, oye, estoy triste hasta la muerte, pero no se la vivió así. Una cosa es que puedas pasar por un momento de tribulación, pero que no es el estilo de tu vida. El huerto del Edén te va a consolar Dios. El momento de soledad lo hará en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. En todo momento vas a entonar alabanzas. En todo momento. Dame primer grado. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. El huerto del Edén es que en todo momento cantes a Dios, cantes. Aquel que esté alegre, que cante alabanzas. Que simboliza el jardín del Edén espiritual. En la idea de Dios, Isaías 58:11. Y Jehová te pastoreará. Vamos a hacerlo todos juntos, 1, 2, 3. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué simboliza? El huerto de Edén simboliza salud y propósito. Mire lo que dice. Cuando viene la salud, dice, los huesos no van a ser secos, van a tener vida los huesos. Continúa diciendo, 1, 2, 3. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vengo a profetizarte que en este 2025 vendrá la salud, y hay familias que esperan por ti. Tu negocio va a bendecir a otras personas. Vas a levantar las ruinas caídas de tus padres pasados, de tus generaciones pasadas. El divorcio lo vas a restaurar. Tus hijos van a volver. Todo aquel que se acerca a ti, será el propósito de tu vida, levantar a los que estaban caídos, a los que estaban desolados, los vas a habitar. Lo que te vengo a decir es que en la gracia de Jesucristo tienes acceso a propósitos eternos en lugares pasajeros. El huerto del Edén, Jeremías 31:12. Dice así: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. ¿Alguien puede dar grito de gozo? ¿Grito de júbilo? Algunos parecen gritos de jubilado, pero... Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. La otra recompensa de entender el huerto del Edén es un lugar de recompensa y prosperidad. No te va a faltar animales, no te va a faltar fruto, no te va a faltar nada. Por eso explicaba y decía, el árbol de la vida está diciendo que hay un fruto para cada mes. Hay meses que te habías pasado sin comer, sin trabajo, sin contratos, pero Dios promete a aquel que está en el huerto
Aquel que ha entendido la gracia, la atmósfera de la gracia que es el Edén, no le va a faltar nada, será prosperado y toda su vida será llena de recompensas. El Edén tipifica el cielo. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Míreme aquí. Ay, Dios mío. ¿Está bien? La idea de Dios es que el cielo siempre estuviera en la tierra. Por eso cuando Jesucristo le enseñó a los discípulos: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Vénganos tu reino. Agárrese con esto. El religioso quiere llevar al hombre al cielo. El que entiende reino quiere traer el cielo a la tierra. No es lo mismo. ¿Le digo algo que le vuela la cabeza? Dios le dio tierra al hombre, no cielo. Míreme aquí. Dios le dio al hombre tierra, no cielo. Por eso la Biblia dice en Isaías: les estoy preparando una nueva tierra y un cielo nuevo. Ya, Señor, llévame, llévame. Ese es un religioso. ¿Acaso no ha leído lo que dice Salmos capítulo 112 versículo 1 al 3? Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Y el versículo 3 dice: bienes y riquezas estarán en su casa. ¿Qué dice ahí? El siguiente versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el cielo. En el cielo, gloria a Dios, riquezas celestiales. Así dice. ¿Dónde dice? La generación de los rectos será bendita. Y después, siguiente versículo. En vez de pedirle a Dios: llévame al cielo, Señor, dile: muéstrame la revelación de la tierra, Señor. Muéstrame el reino, dime dónde tengo que gobernar aquí. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente quiere gobernar desde el desierto, o gobernar desde su propia ley o de su propia religiosidad, mas no desde la gracia de Dios. Génesis 2:10, y con eso termino. ¿Qué simboliza el jardín del Edén espiritual? Lo leemos 1, 2, 3. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra. Donde hay, escuche esto, no se espante cuando sea tanta la presencia de Dios en Valle de Bendición que aparezcan diamantes, escarcha de oro, unción, prosperidad. El religioso dice: ¿dónde dice la Biblia? Porque hay personas que tienen la gracia de que están orando y tienen escarchas de oro, y la gente no sabe cómo encontrar lógica bíblica. No, eso es del diablo. Es del diablo, porque no se le ha revelado el jardín. Escuche, cuando hay un pueblo que sabe adorar, entiende que el Edén es una atmósfera, es un ambiente. Entonces, cuando hay una congregación que invoca la presencia de Dios, comienza a haber ríos, y hay ríos de oro. Yo creo que sí lo tomó. El que no lo tomó, pues ya ni modos. 2025, no te sorprendas cuando la gente te siembre oro. No te sorprendas. ¿Qué significa el río de oro en el huerto del Edén? Significa que Dios te da acceso para las riquezas de la tierra, los recursos de la tierra. Lo que vengo a decirte: no te sorprendas cuando la gente venga y te regale oro. Quiero sembrarte esto. El religioso: ay no, no, ¿cómo crees?
No, hombre, el que entiende el reino sabe que vive en la dimensión de la gracia. Claro, déjame orar por ti. ¿Cuántos quieren arrebatar la bendición? Mire, se lo digo en serio, no. Esto no es por ser pastor, es una gracia que Dios nos ha dado. Mire, esta anillo es de oro con piedritas. Está bonito, ¿sí o no? Me lo regalaron. Y es más, ustedes vieron cuando me lo regalaron, ¿se acuerdan? Me lo regalaron, ¿se lo pedí yo? No, esta cadena es de oro. Me la regalaron. Me dice, ¿sabes qué? No sé, tengo ganas de sembrar en ti. ¿Lo quieres? Y yo, claro, gracias. Este me lo regalaron. No es de oro, pero está bonito, es buena marca. Me lo regalaron. Este me lo regalaron. Yo te quiero hacer la pregunta: ¿en qué dimensión quieres vivir? ¿En que tú siembres, tú cultives, tú labres y coseches? ¿O en lo que Dios siembre, Dios cultiva y en los hijos cosechan? Eso es lo que tú tienes que entender. Hay cosas que tú vas a sembrar, pero las vas a sembrar en el jardín del Edén, que te van a producir infinidades de muchas bendiciones de sobreabundancia, donde la gente no le va a caber en su mente. ¿Cómo? 1 más 1, 2000. No lo entiendo. Por eso, si usted quiere ver la abundancia, la sobreabundancia 2025, tiene que entrar al huerto del Edén, a la dimensión, a la idea de Dios. Ay, no sé si digo esto o no digo. Es súper fuerte esto. Lo voy a decir. Anteriormente, mire, yo lo enseñaba y lo hemos enseñado y no está mal. Escuchen lo que le estoy diciendo, que este tema ahora lo va a llevar a otra dimensión. Los que quieran y el que no, échale ganitas pues. Escúcheme, nosotros enseñábamos esto y yo lo enseño y lo sigo enseñando y lo sigo creyendo. Ahora, antes yo buscaba tierras fértiles para poder sembrar. Que lo existe, lo hemos enseñado, ¿sí o no? Sí, hágalo. Pero lo que te vengo a decir es una dimensión diferente. Ahora, cuando estás en el huerto del Edén, no importa, hasta las semillas que se te caen, que ni siquiera fueron intencionales tuyas, te van a fructificar. Dejarás de estar buscando tierras fértiles. No importa, la semilla que siembres es la semilla que te va a cosechar. Porque en la abundancia de la gracia, todo lo que tú siembras cosecharás en gran manera. La gente va a poder invertir en ti. Vendrá, escúchame, por eso dice la Biblia que las riquezas de los injustos serán para los hijos de Dios. Es decir, que no te sorprendas cuando te vayan a heredar herencias, terrenos, casas, porque eso es la idea de Dios, que el hijo disfrute del amor del Padre, que el Padre mandó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que entiende huerto del Edén espiritual es que Jesucristo ya te hizo sentar en lugares celestiales juntamente con él. Nadie va a abusar de ti, nadie te va a someter, no estarás en esclavitud ni en servidumbre. No es la idea de Dios. Aun cuando en el Antiguo Testamento la ley tenían que llevar los 613 mandamientos, no me acuerdo, las leyes que había de Moisés, tenían que cumplirlas. Lo que no sabía es que la vida no estaba en la interpretación de la ley, la vida estaba en el cumplimiento de la ley, y ningún hombre la pudo cumplir, solamente Jesucristo. Dígale que es a su lado: a mí siempre me va bien. Ahora háblelo a su alma: a mí siempre me va bien. Termino con esta frase: el jardín del Edén no pretende ser solo una habitación para la humanidad, sino una morada divina donde la humanidad está en presencia de Dios. Hermano, cuando usted vive en la dimensión del jardín, el misterio del jardín del Edén, siempre tiene paz. Aun cuando haya tempestades, él sabe que aún en la tempestad Jesús está ahí. Al primer hombre se le dio jardín, al segundo Adán se le dio reino, y a usted se le dio reino con jardín. ¿Qué significa esto? La gran idea de Dios
la que hay que transmitir generacionalmente, no era una religión, sino era que el hombre gobernara desde un jardín. Usted tiene que gobernar desde la atmósfera de la gracia. Aunque se levante en tempestad, usted tiene la paz de Cristo. Oye, pero hay un problema. Tranquilo, yo sé que Jesús lo ve ahorita. Es que va a terminar el mes y no ha caído el... Tranquilo, yo ya le pedí a Dios que me diera el fruto de este mes. ¿Cuál es el fruto? Deje de estar pidiendo desde un punto religioso. Usted tiene derechos por Jesucristo. Tiene derechos. Le regalo esta promesa, Isaías 51:3. Y tómela, por favor. Espero algún día escribir un libro de esto. Isaías 51:3 dice así. Lo leemos todos juntos. Por favor, por favor, por favor. Hábleselo a usted, a sus hijos. Crea esta palabra. 1, 2, 3. Ciertamente. Ok, en vez de Sión ponga su nombre. Su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas. En pocas palabras, se debe gobernar desde el ámbito de la gracia, desde el ámbito del amor de Dios. Yo inicié diciendo en el texto 36 de Ezequiel, versículo 33, ¿se acuerdan? Fue el primer versículo. Pero versículos anteriores, versículo 20, mire lo que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ustedes me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Amén. Hay tantas cosas que me gustaría enseñarle, y algo que quiero orar por usted. Usted tiene que, por favor, averiguar esto. Algunos en su jardín tienen una culebra. Dice la Biblia: el que no hiciese vallado se le meterá la serpiente. Puede ser envidias, hechicerías. Por eso Dios le dijo al hombre: labra la tierra, cuídala. Y no fue responsable con cuidar a su esposa. ¿En qué momento se le metió la serpiente? Usted tiene que estar constantemente, que no profanen su santuario. Ni usted con sus pecados, ni con sus iniquidades. Tenemos acceso en la gracia de Jesucristo y decir: perdóname, perdóname en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo me ayuda, me redime. ¿Saben qué significa como símbolos el huerto del Edén? Tu tierra prometida. Eso es tu huerto del Edén. Lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué no lo has visto? Esa es tu herencia. Esa es tu herencia por ser hijo. Es tu herencia. Que te caiga el 20 es tu herencia. No por mérito humano, sino porque Jesús ya pagó. Póngase de pie rápido. Levante sus manos lo más alto que pueda.
Cierre sus ojos, por favor, no se distraiga. Le voy a guiar en esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, porque he pensado que con mis propias fuerzas yo gané el huerto del Edén. Jesucristo, redime mi huerto. Dame mi herencia, mi tierra prometida. Dame el fruto que me corresponde en este mes. Árbol de la vida, dame los frutos de este año, de cada mes. Yo renuncio a toda inmundicia, a toda iniquidad, a todo pecado que hizo profanar mi huerto. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y traigas orden a mi huerto. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda esclavitud, a todo rechazo. Yo soy hijo de Dios y tengo herencia en la gracia de justicia, de bendición, de vida eterna, de salvación. Déjame orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que tus hijos entran en la dimensión de la gracia. Algunos van a sentir cómo se van a desterrar de un lugar y se van a plantar a otro. Declaro que si estabas plantado en desiertos, te quitas de ahí y te plantas en el huerto, junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo. Ahí más, echa raíz más. Te desarraigo del desierto y te plantas ahora espiritualmente en el huerto del Edén. Velo, frutos en tus manos, frutos. Vas a ser verde, frondoso, vas a dar mucho fruto, más fruto, abundante fruto. Declaro que estás plantado junto a corrientes de agua. Bendigo tus raíces, bendigo tus raíces, bendigo tus raíces. Más vida, más vida, más vida, más vida. Declaro que los cielos son abiertos para ti. Declaro que el pan no falte, que el río no falte, que el manantial no falte. Echa más raíces. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija. Declaro que este año comenzará la sobreabundancia, negocios, esa gracia en el nombre de Jesús. Más raíces, más raíz. Espíritu Santo, tú eres el agua de vida. Espíritu Santo, tú traes ríos, raudales. Profetizo raudales sobre cada uno de los que están aquí. Raudales. Se destapan tus pozos. Más. No te van a robar. Echamos fuera toda langosta, toda serpiente. Se va de tu tierra. Eres bendito, eres bendecido por la gracia de Jesucristo. Eres bendito y bendecido por la gracia de Jesucristo. Padre, así como está escrito, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Yo les bendigo con amor, con paz, con prosperidad, con salud. Declaro que haya milagros financieros antes de que termine marzo. Milagros financieros. Veo un hospital, veo como una clínica que se va a soltar para una persona. Yo los bendigo, Señor. Que hoy salgamos plantados junto a corrientes de las aguas que den mucho fruto en el nombre de Jesús. Te bendigo, Valle. Eres un huerto. Que naciones beban de ti y coman de ti. Que la serpiente, ni el pecado, ni la iniquidad vengan a profanarte, Valle. Yo te bendigo, Valle. Bendigo tus instalaciones, bendigo tus proyectos, bendigo la nueva tierra que fue asignada para Valle de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.